Acérquese a esa presencia de nuestro buen Dios. Acérquese hoy y dígale: nadie como tú, Señor. Cuán grandes son tus obras, tus maravillas, Señor. Levántele su corazón a Dios. Mantenga delante de Él hoy. Dígale: Señor, delante de ti estoy, porque tu fidelidad es grande, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque tú me has mirado, Señor. Porque tú me has llenado de ti, Señor. Qué grande es tu bondad. Qué grande, Señor, es tu amor. Porque no estimaste, Señor, a tu Hijo amado por mí. Señor, gracias. Porque tú pagaste precio por este esclavo. Porque tú pagaste, Señor, hasta la última gota de tu sangre. Porque yo soy un pecador, Señor. Porque yo soy, Señor, ese esclavo. Yo soy aquel que ha renunciado, Señor, muchas veces a tu presencia. Porque yo he renunciado, Señor, a ver tu gloria. Por eso dele gracias a Él. Y levante ese corazón a Dios y dígale en esta mañana, dígale: Señor, tú eres bendito, bendito, bendito. Te bendigo, Señor, porque tu fidelidad es demasiado sobre mi vida. Porque grandes son todas tus obras, todas tus maravillas, Señor. Grande es tu fidelidad, papá. Bendito es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Señor, te entrego mi vida para que tú gobiernes. Hoy te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas de mí esa nueva persona, Señor. Dele gloria a Dios, dele gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Dele gloria y alabanza a aquel que resucitó entre los muertos y nos ha declarado que somos salvos. Dele gracias a Él, porque Él es el único, Él es el fundamento de nuestra vida. Levántele su corazón a Él en esta mañana. Acérquese a la presencia de Dios y vamos a orar por nuestra casa, porque nuestra familia es una misión posible. Ore por aquellos que hoy están apartados de tu presencia. Ore por aquellos que hoy su corazón todavía sigue contaminado en el pecado. Ore por aquellos que hoy tienen un espíritu de incredulidad. Ore por aquellos que todavía viven en las tradiciones del mundo. Ore por ellos. Dígale: Señor, hoy mi casa y te servirá. Hoy mi casa es tu casa, Señor. Es casa de oración, es puerta del cielo. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está tu presencia, Señor. Y hoy mi casa, Señor, te servirá. Porque tú eres Dios altísimo. Y hoy todos los que estamos en este lugar, aún aquellos que todavía no creen en ti, Señor, su corazón se convierte a tu presencia, a tu amor, Señor. Hoy no se resisten más, Señor, a vivir el gozo de tu amor y de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú has tocado a la puerta, Señor, porque esa es la entrada triunfal a nuestra vida, Señor. Bendito, bendito eres tú, Señor, que has gobernado y estás gobernando mi casa, porque ya no hay oscuridad en ella, porque ya no hay tinieblas, sino que toda la luz resplandece en este lugar. Porque el Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Bienaventurados hoy es todo el varón que confía en Jehová y cuya presencia está debajo del poder de Jehová. Dele gracias a Él y dígale: Señor, tú eres santo, santo en todo, Dios. Por eso has convertido mi casa en una casa, Señor, de verdad. Has convertido una casa, Señor, donde mora la justicia, donde mora, Señor, la gracia. Porque tú estás en ese lugar, Señor. Padre, te damos gracias y nos quedamos delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de Devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Y hoy, en ya a puertas de que el mes de julio finalice. Bueno, sin antes recordarles que el día sábado tuvimos una excelente vigilia y alabar al Señor porque se mostró con maravillas, con prodigios y con grandes sanidades. E invitarles para que usted también continúe todos los días conectado con nuestro Señor a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Y hoy lunes,
Recuerde que nuestra intercesión, el clamor por todos los necesitados, es a la 1 de la tarde, hora Colombia. Les invitamos para que todos ustedes, si tienen peticiones, nos las envíen temprano, tipo más tardar, tipo 9 de la mañana, para poder tener todo listo para ese tiempo tan maravilloso. Familia, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Le voy a invitar que usted vaya al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5 y 6. Que la presencia de Dios nos aumente la fe. Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice entonces la palabra del Señor así. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir al sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pedir la fe, algo muy especial, pero necesitamos estar bajo la presencia de Dios para que esa fe sea aumentada. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo entonces estamos bajo la presencia del Señor todos los días, ojo, todos los días, en esa constante, escuchando la palabra de Dios, estudiándola, leyéndola, meditándola, memorizándola, entonces la fe se va aumentando. Estos apóstoles pedían al Señor que les aumentara la fe como arte de magia, podemos decir así. Ellos le decían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Claro, el que aumenta la fe es Cristo. Cuando yo estoy bajo la presencia de Dios, cuando todos los días, entonces le busco con una constancia. Cuando tomo entonces la palabra de Dios como instrumento para mi vida. Cuando entonces, a través de las muchas circunstancias que yo pueda estar viviendo, se vuelve para mí la palabra de Dios lo más importante. Muchas veces, en esas circunstancias difíciles, cuando el mar está picado, como se dice acá en Colombia, cuando el mar está fuerte, entonces olvidamos la palabra de Dios. Dejamos la palabra de Dios. Se nos olvida buscar al Señor y pensamos entonces en nuestras propias fuerzas. El Señor es muy claro con los apóstoles y les dice: si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dijeras al sicomoro: desarráigate y arráigate en el mar, y Él les obedecerá. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuánta fe tenemos? Recuerde que el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece es un árbol inmenso, muy fortalecido. Sus raíces penetran a mucha distancia al interior de la tierra. Se sujeta fuertemente. ¿Por qué el Señor entonces le compara y le dice a los apóstoles que si tuvieran la fe como el grano de mostaza? No porque fuera la más pequeña, sino que a medida que esa fe fuera creciendo, iba a tomar raíces. Se iba a volver una fe frondosa, una fe fuerte, una fe que difícilmente podía ser quitada. El grano de mostaza nos tiene que representar eso. Muchas veces decimos: ay, es que porque yo pudiera tener este poquito de fe. Sí, es verdad, pero ese es el inicio para una fe fuerte, para una fe grande. El Señor no le dijo: quédense con la fe como el grano de mostaza. No, si usted tuviera fe como el grano de mostaza, entonces
le decía al sicómoro, desarráigase. Quiere decir, si usted tuviera fe como el grano de mostaza, lo planta y a medida que ella crezca y se arraigue en la tierra, a medida que se arraigue en su corazón, que eche esas raíces profundas en su vida, podemos entonces decirle a ese sicómoro que se mueva. ¿Y cuál es el sicómoro en nuestra vida? Las diferentes situaciones, los diferentes enemigos que tenemos, los diferentes, aquellos que nos quitan la paz, la tranquilidad, aquello que no nos deja dormir, aquello que nos mantiene devastados, intranquilos. Entonces, cada día la palabra de Dios tiene que crecer. Mire, no importa cuál sea la petición que usted hoy le esté diciendo al Señor, no importa. Pero la petición que le hacían los apóstoles al Señor era una petición sincera. Y le decían, Señor, danos fe. Necesitamos fe. Porque necesitamos crecer. Porque el Señor muchas veces se refería a la gente como incrédula. Falta de fe. Por eso no hacían milagros. Recuerden, los milagros no me hacen crecer la fe. La fe me hace crecer los milagros. Si usted va a la palabra del Señor, había un paralítico, aquel lugar que se llamaba Betesda. ¿Sí? Y ese paralítico por fe fue sanado después de 30 años. Porque el Señor le pregunta. Y él quiere creer, o él cree. La mujer del flujo de sangre, por fe, fue sanada. Fue sanada. Porque ella dijo, si al menos yo tocara el manto, yo sé que puedo obtener sanidad. Usted hoy puede tocar el manto del Señor si su fe es como ese grano de mostaza. Pero no para quedarse allí, recuérdelo, sino para que eche raíces, para que crezca, para que se fortalezca, para que sea algo hoy muy fuerte. Hay que entender entonces qué tan genuina es mi fe. ¿Por qué? Porque yo puedo decir hoy que yo creo, pero cuando viene la tribulación, cuando viene el momento de desesperanza, cuando viene el momento de angustia, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento entonces de desilusión, de incertidumbre, ¿cómo actúo frente a la fe? ¿Será que me postro? ¿Recuerdan al profeta Daniel cuando salió el edicto que todo aquel que se postrara delante de Dios y no delante de la estatua de Nabucodonosor iba a ser puesto en el horno de fuego? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo entonces este hombre, por su fe, se postró delante de Dios? Y cuando fue llevado a ese lugar, dice que había un espíritu en el lago de fuego, en ese lugar donde él estaba, en el horno, y lo protegió. Y el horno había sido calentado 7 veces más. Pero ¿dónde tenemos nosotros? ¿Cuál era la fe que tenía Daniel? La fe que tenía Daniel era una fe de seguridad, una fe de saber que la presencia de Dios estaba con él, una fe
donde Daniel sabía que cualquier circunstancia provenía de Dios y que por ende, entonces todas eran para bien. Muchas veces nosotros no lo vemos así. Recuerde que a los hijos de Dios todas las cosas son para bien, buenas o malas. Pero nosotros las cosas malas, ¿cómo las vemos? Como el castigo, como la corrección, porque Dios me está castigando. ¿Será que es que Dios se enojó conmigo? ¿Será que es que Dios entonces me está castigando porque yo no estoy en su presencia? No. Recuerde, para los que aman a Cristo, todas las cosas son para bien. Si el mar está revuelto, es para bien. Si el mar está tranquilo, es para bien. Todo es para bien. Cuando yo estoy bajo la presencia de Dios, eso es la fe. Creer que todo es para bien. Creer que entonces lo que yo vivo, lo quiero vivir ¿en qué? En el Hijo de Dios. Vivificarme en la palabra de Dios. La fe que mueve montañas no es la fe religiosa de adoración de imágenes o la fe ciega. No, es una fe genuina en la confianza plena en Dios, en que su presencia está sobre nosotros. Una fe leal, inmovible. Quiere decir, una fe que no se va a mover por las circunstancias. No. Se va a mover por la palabra de Dios. Recuerde, la semana pasada veíamos el corazón que era estéril. Y como muchas veces por la incredulidad dejan de suceder cosas. Dejan de pasar situaciones muy agradables. No se queje hoy de la situación que estemos viviendo. Puede ser que hasta el médico le haya dicho que tiene una penosa enfermedad, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que ya en las manos de Dios no se puede hacer nada. En las manos de los médicos ya no se puede hacer nada. Pero ¿sabe qué le dice Dios? Que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Saber que mi fe no está en las manos de los médicos. Saber que mi fe no está en aquel hombre, sino en Dios. Ahí crezco la palabra, ahí crezco mi fe. Los apóstoles la crecieron. Cuando el Señor va a la cruz, Pedro todavía no tenía suficiente fe. Todavía no tenía suficiente fe. Y se va a preguntar por qué. Si Pedro había estado en el momento de los milagros, si Pedro había estado entonces en la transfiguración, si Pedro había caminado y había conversado con Cristo, ¿qué le faltaba? Le faltaba convencerse de lo que era Dios. Porque cuando llegó el momento y la circunstancia, él negó a Cristo antes de que cantara el gallo. Y dice, como un hombre como este entonces es el encargado para que la iglesia se edificara en él. Que tanta fe le faltaba a Pedro. Pero resulta que después, cuando recibió ese impacto sobrenatural del amor de Dios a través del Espíritu Santo, este hombre pasaba y con la sombra sanaba. Con la sombra curaba. ¿Cómo se convirtió su fe? ¿Cómo se convirtió ese hombre que días antes había negado al creador de la fe? Y ahí es donde usted y yo entonces tenemos que empezar a vivificarnos y a entender lo que es la fe para nosotros. Esa fe, recuerde,
La fe que mueve el sicomoro es la fe de confianza. La fe no es de abundancia, sino de instancias. La fe abundante. Mire, podemos creer que la fe, que podemos tener una fe abundante, pero en el momento de la calamidad, del desfallecimiento, esta fe no está con nosotros. Pero entonces usted se puede estar preguntando hoy, ¿cómo entonces sé si tengo una fe abundante o no? ¿O cómo sé si mi fe es una fe verdadera? ¿En qué momento necesito saberlo? En la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuánta fe tiene, pregúntese cuánto estudia usted la palabra de Dios. A medida que usted esté estudiando la palabra de Dios, así mismo es su fe. No hay otra medida. La fe no se puede medir por los milagros que usted hace. La fe no se puede medir porque usted lo dice que cree. No. La fe se mide en cuanto yo vaya a esa presencia de Dios. ¿Y cómo voy a la presencia de Dios? A la lectura de la Biblia. Recuerde, estamos sugiriendo que usted se compre una Biblia física. ¿Qué elementos tiene que tener para estudiar su Biblia? ¿Un lápiz o lapicero? Un cuaderno de apuntes, un resaltador y su Biblia física. Se está preguntando para qué el resaltador, pues para que raye la Biblia, para que usted allí le marque esas promesas, le ponga la fecha, le ponga el día en que Dios se la dio, si quiere póngale la hora, póngale qué situación estaba viviendo usted. Para esto su cuaderno de apuntes, su cuaderno devocional. ¿Para qué? Para que usted vea plasmada esa fe. Para que usted sepa cuándo Dios le habla. Para que usted sepa cuándo Dios le dice. Para que Dios se mueva a través del poder de su palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. ¿Pero por qué es lumbrera? Pues porque resulta que ella es la que me facilita la entrada en esos lugares oscuros. Y ella me va mostrando. ¿Y cuál lugar oscuro? No el lugar oscuro solamente donde haya esas tinieblas del maligno, no. Lugares oscuros, situaciones que podemos presentar hoy, cualquiera que sea. Pero Dios empieza entonces a través de su palabra, ¿qué? A mostrarse. Empieza a abrir camino. Dice Isaías que el Señor abrirá caminos en el desierto y estanques en la soledad. ¿Usted sabe qué es abrir un camino en el desierto? Sabiendo que las tormentas de arena a diario borran todo rayo, toda huella o rastro que se haya quedado en él. Y el Señor dice que Él abrirá sus caminos. ¿Por qué? Porque son los caminos que nos van a abrir a usted y a mí. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, la fe crece a medida que yo escudriño las Escrituras, que las lea, que vaya y profundice en ella, que tenga un diccionario a la mano. Entonces, prepárese para que usted escudriñe, para que usted sepa cuál es su fe. Y como tarea hoy le va a quedar, pregúntese, ¿qué tanta fe tengo? Pero recuerda cuando en matemáticas nos ponían las ecuaciones, que nos decían 2 igual a 2. ¿Sí? O esa ecuación que le ponen x menos 2 igual a 0. Entonces pregúntese hoy, si su ecuación de x le está dando 0. ¿Sí? Esa es la ecuación. ¿X qué es? Las veces que usted va a buscar en la palabra de Dios. ¿Cuánto estoy yo vivificando? ¿Cuánto estoy creciendo en la palabra de Dios día a día? ¿Cuánto estoy profundizando en su verdad? ¿Cuánto entonces estoy llenándome
de la gracia y la misericordia de Él. Tome su Biblia todos los días, porque vivir bajo la presencia de Dios le hace crecer la fe. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque hoy nos has enseñado que la única forma de aumentar nuestra fe es yendo a tu palabra, porque esa es la herramienta que tú nos has entregado, Señor. Tú has plasmado tu palabra para conocer la multitud de tu gracia, porque es el instrumento, la instrucción a nuestra vida. Y allí, Señor, se plasma la fe, las grandes maravillas tuyas. Enséñame, Señor, a estudiarla, a leerla, a que tenga un propósito todos los días. Enséñame a ser, Señor, esa persona disciplinada en el estudio de tu palabra. Esa persona, Señor, que escudriña las Escrituras. Esa persona, entonces, Señor, que conoce cada uno de esos libros para poder crecer en tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres Dios vivo y eficaz, Señor, y te mantienes en mí, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que a usted cada mes le llega el cómo estudiar las Escrituras, lectura bíblica diaria. Tómela como esa guía para crecer su fe. Familia, que el Señor abra los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Porque usted no es cola, usted es cabeza. Chao, un abrazo, les amamos mucho.